Buen día, estudiantes, bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. En la clase de hoy vamos a ver qué es un cuerpo geométrico. Para iniciar, les presento en pantalla el significado de un cuerpo geométrico. Un cuerpo geométrico es un elemento que ocupa un volumen, un espacio, por lo tanto, tiene las tres dimensiones, alto, ancho y largo, y están compuestos por figuras geométricas. Los cuerpos geométricos, entonces, son los objetos que ocupan un espacio en algún lugar. ¿Listo? Más adelante vamos a ver cuáles son algunas características y a qué nos referimos con los cuerpos geométricos. Los cuerpos geométricos se clasifican en tres aspectos. La primera son los poliedros regulares, la segunda los poliedros irregulares y por tercero los cuerpos redondos. Para iniciar tenemos que un cuerpo regular, un poliedro regular es un cuerpo geométrico en la que sus caras todas son polígonos regulares iguales. Entonces, la estrella que aparece ahí en pantalla es un ejemplo de un poliedro regular, porque si nos damos cuenta, todas sus caras son triángulos del mismo tamaño y que tienen pues las mismas medidas de sus lados. Entonces, a eso nos referimos cuando es un poliedro regular. A continuación, vemos también algunos ejemplos de poliedros regulares. Los más conocidos son el tetraedro, que es una pirámide en la que todas sus caras están compuestas por triángulos. El cubo, o también llamado hexaedro, el cubo pues tiene todas sus caras laterales están compuestas por cuadrados del mismo tamaño. El octaedro también la composición de sus caras es un triángulo. Y por último, el dodecaedro, que más o menos tiene como una forma, digamos, como un poco redondita, nosotros la vemos, pero está compuesta por triángulos, ¿sí? Y los cuales forman pues pirámides como pequeñitas, lo cual les hace que se vea un poco circular, pero no es así. Continuamos con los poliedros irregulares. Entonces, a diferencia de los poliedros regulares, estos poliedros irregulares, sus caras son de diferente tamaño. Es decir, que están compuestas por dos o más polígonos que no son iguales. Los principales poliedros irregulares son las pirámides y los prismas, que ya vamos a ver cuál es la diferencia entre las pirámides y los prismas. Las pirámides se clasifican según el polígono que la compone la base, es decir, la parte de abajo. La primera es una pirámide triangular. ¿Por qué se llama pirámide triangular? Porque su base inferior, es decir, la parte de abajo, está compuesta por un triángulo. La segunda clasificación de pirámide es una pirámide cuadrangular. Se llama pirámide cuadrangular porque su base inferior es un cuadrado. ¿Listo? Seguimos con la pirámide pentagonal. Se llama pirámide pentagonal porque vemos como lo está mostrando la figura. En la parte de abajo, su base inferior está compuesta por un pentágono. Y por último, la pirámide hexagonal, de igual forma, su base inferior es un hexágono, pero debemos de fijarnos que las caras laterales, es decir, la de los lados de cada una de las pirámides, es un triángulo del mismo tamaño. Los prismas, entonces, a diferencia de las pirámides, sus caras laterales están compuestas por rectángulos, ¿listo? Y también las denominamos
según la figura que esté compuesta, pues su cara, su base superior o su base inferior. La primera que vemos en pantalla es el prisma triangular. Entonces se llama prisma triangular porque sus dos bases, tanto superior como inferior, es un triángulo. El segundo es un prisma cuadrangular porque sus bases son unos cuadrados. En este caso vemos que nos están mostrando los cuadrados de color amarillo. La tercera prisma es el prisma pentagonal porque su base es un pentágono. Y por último, el prisma hexagonal, que sus dos bases son un hexágono como nos están mostrando en la figura. Y acuérdense en que la diferencia entre prismas y pirámides es que las pirámides, sus bases laterales son triángulos y los prismas, sus bases laterales son rectángulos. Continuamos con la clasificación de cuerpos geométricos y ya por último, la tercera clasificación que hay son los cuerpos redondos. Los cuerpos redondos son aquellos sólidos que están constituidos o formados por una figura o un eje imaginario. Entonces, pues como su palabra lo dice, son cuerpos redondos. La primera clasificación es la esfera. Entonces la esfera más conocida que nosotros vemos en nuestro diario vivir es un balón, ¿sí? El segundo es un cono, ¿cierto? Un cono. Vean que no está constituido por ningún polígono, es decir, por ninguna figura que tenga líneas rectas. Y por último es el cilindro, ¿listo? Entonces ahí nos están mostrando también la composición de cómo el cilindro pues es un cuerpo redondo. Muy bien, muchas gracias estudiantes. Les deseo un excelente día. Muchas gracias y hasta luego.